Vamos a tener un momento de oración. Oh Padre, ¿quién es suficiente para exponer y aplicar tu palabra? Especialmente cuando se trata de un hombre pecador. Pero en tu ira recuerda tu misericordia. Ven y háblanos mediante tu palabra, y que Cristo sea exaltado y las almas de nuestros hijos guardadas. Te lo pedimos en su nombre. Amén. En estos días estamos estudiando los fundamentos bíblicos para criar a nuestros hijos. El primer fundamento es que los padres tienen que entender y aceptar la autoridad y la obligación que Dios les da para gobernar y disciplinar a sus hijos. El segundo fundamento es que los padres tienen que comprender las normas bíblicas sobre la crianza de los hijos y comprometerse a sostenerlas, a obedecerlas. La semana anterior consideramos el significado de este último fundamento y luego comenzamos a mostrar la evidencia bíblica que apoya ese fundamento. La primera evidencia es el deber paterno resumido y repetido en el libro de Deuteronomio. En segundo lugar, la amplitud de la instrucción paterna que según el libro de Proverbios tienen los padres que dar a sus hijos. La amplitud de la instrucción paterna que según el libro de Proverbios los padres tienen que dar a sus hijos. Y son muchos los temas que los padres tienen que tratar con sus hijos. El primer asunto fundamental que los padres deben enseñar a sus hijos es el temor de Dios, Proverbios 1, versículo 7. Es decir, que el padre tiene que hablar sobre lo que significa o la naturaleza, la implicación y lo que exige el temor de Dios. Los padres tienen el deber solemne, no solo de enseñar a sus hijos el temor de Dios, como enseñamos la semana pasada, sino que también tienen la obligación de advertirles de la influencia peligrosa y perniciosa de las malas compañías. Ese es el tema de esta mañana. Tú como padre tienes la obligación moral y espiritual de amonestar a tus hijos sobre el peligro de las malas compañías. En el capítulo 1, versículo 8, en Proverbios, encontramos una exhortación sincera y afectuosa de un padre a su hijo. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no abandones la enseñanza de tu madre. Posterior a esta exhortación encontramos una amonestación clara, precisa e indispensable en contra de la influencia peligrosa y perjudicial de las malas compañías. Y eso lo vemos en Proverbios 1, capítulo 1, versículo 10 al 19. ¿Por qué da el padre esta amonestación a su hijo, esta advertencia? Porque el padre sabe que uno de los instrumentos más poderosos y eficaces que el enemigo emplea para que los hijos rechacen el temor de Dios y abandonen la instrucción piadosa de sus padres
es las malas compañías. El padre piadoso entiende que uno de los instrumentos más poderosos y eficaces que el enemigo usa para que los hijos rechacen el temor de Dios y abandonen la instrucción de sus padres es las malas compañías. El ejemplo, la influencia, las seducciones, la insistencia y las presiones de las malas compañías se oponen a la verdadera religión, se oponen a la felicidad y prosperidad de tus hijos. A la luz de esta amonestación bíblica sobre la influencia perniciosa de las malas compañías, John Angel James le dice a los jóvenes: te conviene reflejar muy seriamente sobre la influencia que tus compañeros, del tipo que sean, tendrán sin duda en la formación de tu carácter. Locke dice, a quien James cita: todos somos una especie de camaleones que toman un tinte de los objetos que nos rodean. Un hombre todavía más sabio nos ha dicho: el que anda con sabios será sabio, pero el compañero de los necios sufrirá daño. Proverbios 13:20. De ahí que Él nos dice: no te juntes con el iracundo, ni te acompañes con el hombre violento, no sea que aprendas sus maneras y pongas trampa para tu alma. Proverbios 22, versículos 24 y 25. Estas amonestaciones se basan en el principio general de que el ejemplo de nuestros compañeros ejercerá una influencia poderosa en la formación de nuestro carácter. Esta influencia tal vez sea lenta o silenciosa, pero es irresistible y es eficaz. Su efecto será en proporción al amor y la estima que profesemos tener hacia los compañeros. Todas las naciones y todas las épocas han confirmado o confiesan esta misma verdad. De hecho, cuando Pablo en 1 Corintios cita, 1 Corintios dice algo sobre las malas compañías: no os engañéis, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. ¿De donde Pablo lo sacó? Eso es lo que enseña la Biblia. Pero eso lo escribió alguien que era un incrédulo, no un creyente. Todas las naciones, en todas las épocas, han confesado esta verdad. Y muchos no hacen caso, aún padres cristianos. Lo que hacen es justificar lo que no deberían justificar. El ejemplo de un estimado compañero, dice James, es monumental, especialmente si es pecaminoso. Esto se debe a que un mal modelo encuentra en la depravación de nuestra naturaleza algo que la prepara para dejar su huella o recibir su impacto. Un mal compañero
en un mes todo lo que los padres y maestros han trabajado durante años para lograr. Aquí entonces haz una pausa y considera que el carácter de tus compañeros con toda probabilidad será tu carácter, no lo dudes. Digan ser cristianos también. Si no te lleva a ser como ellos en sus gustos, de seguro los adquirirás. A la luz de las advertencias de la palabra de Dios y lo que se ha dicho, padre, es tu deber solemne advertir y amonestar a tus hijos sobre la influencia peligrosísima, dañina, perjudicial, perniciosa de las malas compañías. Sabemos que la amonestación bíblica a evitar las compañías no significa que los cristianos y sus hijos tienen que evitar toda asociación con los incrédulos o con gente inmoral. Si fuera así, entonces, como Pablo dice, tendríamos que salir de este mundo. La amonestación contra las malas compañías tampoco prohíbe que tengamos cierto tipo de amistad con los incrédulos. Si así fuera, los padres no podrían ser amigos de sus hijos o familiares incrédulos. Además, cierto tipo de asociación con los incrédulos es necesaria para mostrarles. Es necesaria, repito, además, cierto tipo de asociación con los incrédulos es necesario para mostrarles bondad, respeto y amor. Se trata de cumplir uno de los mandamientos más importantes: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Filipenses 4, versículo 5 dice: vuestra bondad, magnanimidad, vuestra mansedumbre sea conocido solamente por los de la iglesia, no, de todos los hombres. Gálatas capítulo 6 nos manda hacer el bien a todos, según tengamos la oportunidad. El bien mayor es presentarles el Evangelio del Señor Jesucristo, Mateo 28, versículo 19 en adelante. Una separación extremista, absoluta, no nos dejaría presentarles el Evangelio. No nos permitiría realmente mostrarles y manifestarles en formas tangibles que realmente le amamos y que lo que estamos haciendo no es venderles algo. Nos importa sus almas inmortales. En este sentido, Jesús se hizo amigo de publicanos y pecadores, y este era su apodo. Su notoriedad por estar juiciosamente entre ellos le ganó ese apodo entre la gente. Sin embargo, es necesario, ¿te ve el equilibrio que hay que tener aquí? Se llama teología. Tú no puedes decir una cosa aquí que estés socavando otra cosa en la Biblia. Tienes que mantener un equilibrio. Sin embargo, es necesario añadir que el Señor no estuvo entre ellos para adoptar sus creencias, costumbres, hábitos, diversiones, perspectivas, vicio, forma de vestir inmodesta o su inmoralidad. Él no tuvo que vestirse como se visten las prostitutas para identificar a las prostitutas. Cuando hablo de diversiones, me hablo de diversiones pecaminosas.
La Biblia tampoco enseña que Jesús entró en una íntima comunión con ellos, ni entró en un tipo de relación que abrió su corazón para revelar las cosas más profundas de su alma, o entrar en un tipo de amistad o relación que con razón llevara a los que le conocían a poner en tela de duda su integridad, santidad, juicio y buen testimonio. Eso es lo que algunos no te dicen. Fue con sus amigos creyentes y íntimos que él entró en una íntima comunión y confianza. Juan 15, versículo 15. Fue a sus amigos que él escogió según la voluntad de su Padre, que él les dijo: pero os he llamado amigos porque os he dado a conocer todo lo que he oído de mi Padre. Este es el ejemplo de la verdadera amistad. Él compartió con sus amigos lo que había oído de su Padre. En una buena amistad bíblica, eso es lo que pasa. Los amigos, ¿qué hacen? Comparten lo que han oído del Padre Celestial mediante las Escrituras. No es solamente ese el tema, pero ciertamente es el tema que predomina y controla todo lo que hacemos y hablamos con nuestros amigos. Si es que somos verdaderos amigos. Jesús no se asoció con los publicanos y pecadores para imitarlos. Bueno, ellos se hacen los tatús. Pues entonces yo me voy a hacer tatús también. Y voy a sacar el pecho también para que me vean los tatús, que lo tengo. Así están personas que dicen conocer a Cristo. Y eso es lo que los jóvenes hoy están buscando. En ese sentido, esta iglesia no es popular porque aquí no lo encuentran. Sus conciencias les molestan. Quieren que nosotros seamos como ellos y hagamos lo mismo que ellos. Jesús se asoció con los publicanos y pecadores, no para imitarlos, no para dejar que su influencia le afectara, controlara su vida. Jesús no se asoció con ellos para dejarse influir por sus creencias, impiedad, pecado, vicios y mundanalidad. Él no se asoció con ellos para probar su conducta pecaminosa, ni para manifestar un exceso de familiaridad. No lo va a encontrar en la Biblia. En este sentido, el Señor Jesucristo nunca hubiera tenido ni establecido ese tipo de amistad con los incrédulos. Porque, ¿qué asociación tiene la justicia y la iniquidad? Porque, ¿qué comunión tienen la luz con las tinieblas? Ninguna. Estas cosas que mencioné no se oponen a la amonestación de separación de corazón de las malas compañías. Porque el problema de la selección de las malas compañías no es Perencejito, ni Sutano, ni el otro. Con este sí, con este no. Si eso es todo lo que tú haces, Padre, tú te has equivocado. El problema comienza en el corazón. Es con el corazón de tu hijo, de tu hija, con el que tú tienes que tratar. Para que escoja bien y no mal. Porque tú no siempre estarás allí. Llegará el momento en que tú no vas a estar allí.
Salomón entendía tal cosa y cuando vio que su hijo había llegado a cierta edad y que ya no iba a poder limitarlo en ciertas cosas ni controlar otras, ¿qué le dice? Si los pecadores te quieren seducir tiene que ver con el corazón. No consientas. Pablo nos advierte, no os dejéis engañar, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Por tanto, tenemos que tratar con nuestro corazón. La expresión homilía, compañía, en este texto significa estar juntos. Se trata de esa compañía que corrompe, arruina lo bueno, lo moral. Sigue dejando a tu niña juntarse con aquella niñita que la madre la viste bien sensual y seductiva. Pero es que yo no quiero que la niña piense que nosotros somos mejores que ella o sus padres. Yo no quiero tener problemas con sus padres. Déjala por un mes. Ya tú verás que si no lo hace delante de ti, como otras hacen, se llevan el vestido y cuando llegan a donde no están los padres, se lo ponen. Hoy yo no estoy hablando de cosas externas, quiero hablar especialmente del corazón. Allí es que hay que llevar la verdad por medio de la ayuda y la gracia del Espíritu Santo. Las compañías aquí que menciona Pablo son las que corrompen lo bueno, lo moral. Son las que por sus sugerencias, influencias, creencias, perspectivas, placeres pecaminosos, opaca o embota el discernimiento, debilita la resistencia del corazón hacia el mal. Este tipo de compañía, nosotros y nuestros hijos tenemos que evitarla. Proverbios 1-10 declara, si los pecadores te quieren seducir, o te invitan, o te presionan para hacer el mal, ¿cuál es tu deber, hijo mío? Hijo mío, no por amor a tu alma. Si es que en este mundo quieres glorificar a Dios, si es que en este mundo quieres ser realmente una persona feliz, preparada para el cielo, no consientas. Es más, le dice Salomón a su hijo, no andes en el camino con ellos, evítalos. Punto, no coma. Si no lo haces, hijo mío, estas personas poco a poco te animarán a descuidar o ignorar la enseñanza piadosa de tus padres. Introducirán en tu mente vanos pensamientos y planes malvados. Sus insinuaciones y conversaciones tienen como propósito poner en duda la ley de Dios y las enseñanzas piadosas de los padres. Ellos te animarán a conocer la vida, el mundo que te rodea sin Dios y lo que Él ha revelado. Esto fue el truco y el engaño de Satanás. Esto fue lo que Él empleó en el huerto del Edén en Génesis 3. Por amor a Dios que te creó y a tu alma inmortal, evita tales personas. Esto nos lleva a identificar a aquellos que nosotros y nuestros hijos tenemos que evitar. A identificar las malas compañías. Hay que hacerlo. ¿A quién debemos evitar? ¿Cuáles son las malas compañías? Debemos evitar a los que abierta, deliberada y descaradamente no temen a Dios. Repito, debemos evitar a los que abierta, deliberada y descaradamente no temen a Dios. Y descaro significa desvergüenza, atrevimiento, insolencia, falta de respeto.
El padre cristiano debe enseñar a su hijo no solo a evitar personas infieles, disolutas, las que se entregan a los vicios, libertinas y profanas, sino también a esas personas que viven descuidando o menospreciando abierta, deliberada y descaradamente la piedad. Y más aquellos que lo hacen en una forma siniestra. Como John Angel James, con quien estoy en gran deuda en este sermón, a quien voy a citar libremente, él escribió: ninguno de estos compañeros son idóneos para ti. Pueden ser respetables, refinados y educados en cuanto a su posición en la vida. Pueden ser personas de buen gusto y de entendimiento bien cultivado, de humor divertido, de ingenio brillante. Pero si estas cosas están conectadas con hábitos irreligiosos, todo eso solo los convierte a ellos en personas más peligrosas, más preocupantes y peligrosamente capaces de lograr sus horribles objetivos. Pero es un muchacho muy educado, muy respetuoso. Usted no oye a las madres, cuando la chica está mirando a un hombre que es incrédulo. Pero es guapo, pastor, no se trata de los ojos azules ni nada de eso. Pero mire, es muy culto, educado, ese hombre refinado, esto, aquello y lo otro. Sí. A veces son los más peligrosos, ¿sabes? Parece un ángel de luz, pero es un instrumento de Satanás para engañar y desviar el corazón de los hijos, para causar un daño irreparable. Cuanto más logros externos tenga alguien, si no tiene el temor de Dios, mayor es su poder para hacer mal. Es importante recordar que cuando se sienten los colmillos afilados del daño que hacen las malas compañías y la agonía mortal de su veneno, aquel que es perjudicado sufrirá las consecuencias de su desvío. En el infierno, allí será echado si no se arrepiente, y allí no será consolado eternamente, es decir, para siempre sin fin. Porque la Biblia dice, porque el desvío de los simples los matará. ¿Quiénes son los simples? Bueno, un grupo de los simples son nuestros jóvenes que no tienen experiencia, ingenuos. Se creen que porque conocen esto, aquello, allí, saben un poco más de computadora que ustedes. Yo sé. No tienen la experiencia de la vida, pero se lanza. Usted tiene 30 años, usted se cree que usted ya. Pues hay que tratarlo como un adulto. Y respetamos el alcance. Y respetamos otras cosas. Pero oiga bien, a los 30 estamos arrancando para poder comenzar a beber. No me escuches y sufrirás las consecuencias. Tú no estás tratando conmigo, tú estás tratando con Dios. A los 40 años, Pablo le dice a Timoteo, huye de las pasiones juveniles. Los compañeros que debes evitar. Los compañeros que debes evitar son aquellos que abierta, deliberada y descaradamente
no tienen temor de Dios, no respetan a Dios, no tienen temor a Dios. Debemos imitar no solo los profanos, sino también aquellos que viven abierta y deliberadamente resistiendo la piedad, la religión bíblica. Estos individuos pueden ser personas con buenos modales, pero su intención, agenda y objetivo principal es persuadirte a abandonar a Dios y la enseñanza que es conforme a la piedad. Son maestros de universidad que tienen maestría, que tienen doctorado, etc. Cuando llegan esos freshmen, son fresh, es decir, fresquitos, tan fresquitos. Están así. ¡Wow! Aquí viene la clase. Los estoy esperando. ¿Y qué le dan? Filosofía a diestra y a siniestra. Refinados, educados. ¿Cuál es su agenda? Dime. Que tu hijo maldiga a Dios. Que se aparte de la enseñanza bíblica y que sean como ellos, aunque ellos no fueron los que lo trajeron a esta tierra. Los padres tienen que decirle a sus hijos: evítalos, te desviarán de Dios y de la verdad. J.W. Alexander le dijo a su hermano menor: nuestros modales, hábitos y maneras de pensar quedan recopilados en gran medida por las personas con las que nos relacionamos. Deja que eso entre aquí y se quede aquí. Nuestros modales, hábitos y maneras de pensar quedan recopiladas en gran medida por las personas con las que nos relacionamos. Abre la puerta para que tú veas. Tarde o temprano su veneno te inyectarán. De una manera u otra. El que cree que está firme, cuidado que no caiga. Si te agrada estar en compañía de muchachos perezosos, irreligiosos o profanos, es señal segura de que ya estás contaminado. Y cuanto más tiempo continúes en su compañía, más daño resultarás. En todas las escuelas hay algunos muchachos que son seductores y corruptores del resto. Estos individuos no siempre son maleducados o insolentes, ni tan manifiestamente malvados como para sorprenderte en el momento de conocerlos. Con frecuencia son jóvenes de buenos modales y agradable conducta, pero bajo su manto son falsos, malvados, licenciosos. Viven muchos de ellos entregados a los vicios o a la inmoralidad. Cuando le conoces por primera vez, eres encantado por su agradable conducta. Y pasa bastante tiempo hasta que descubres cuál es su verdadero carácter. Entonces no debes precipitarte a establecer una amistad íntima, de confianza, tan pronto como conoces a una persona. El amor demanda que pensemos bien de esa persona, quien quiera que sea. Pero el amor no nos llama ni nos manda a ser ingenuos o simples. ¿De quién debes alejarte? No solo del profano o del que vive abierta, deliberada y descaradamente despreciando el temor de Dios. Aún más debes alejarte de aquel que tiene apariencia de piedad, pero con su estilo de vida o su manera de vivir niega su poder. Pablo le dice, teniendo apariencia de piedad, de que aman a Dios, de que aman la iglesia, de que las cosas que hacen es por amor a la gente en la iglesia, a sus amigos, etc. Pablo dice, teniendo apariencia de religión, de piedad, del temor de Dios,
pero habiendo negado su poder, a tales continúa invitando, reuniéndote para aquí y para allá en tu fiestecita. ¿O es que tú crees la Biblia o no crees a Dios? A tales evita. Ay, pero eso es muy fuerte. Vas a pensar que no tenemos corazón. Teniendo apariencia de piedad. Pero es que los conocemos desde la infancia. Teniendo apariencia de piedad. Y es decir, que tus padres te han permitido hasta este momento que profesan religión, hasta este momento, esa clase de compañía. ¿Dónde está el discernimiento de ellos? Teniendo apariencia de piedad, pero habiendo negado su poder, a tales evita. Aún más, debes alejarte de aquel hermano que con su manera de vivir corrompe las buenas costumbres. Como ya dijimos, no os dejéis engañar. Las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Ahora observen, no os dejéis engañar. La idea principal del término griego aquí no es tanto engañar. No te dejes engañar por el error. Más bien es, no dejes que te extravíen, no dejes que te desvíen con su error. La falsa enseñanza no solo envenena la mente, también desmoraliza la vida. Oye, imita. Esto es eficaz. Es fácil para la gente aceptar principios, hábitos, costumbres, estilos de vida pervertidos como algo común y normativo que ellos pueden adoptar. Muchos, sin reflexionar en las implicaciones de estas cosas o lo que está en juego, simplemente, como dice Schleiermacher, se descarrían adoptando creencias erróneas y conductas incorrectas. Por esta razón, Pablo cita un proverbio de la obra Thais del poeta griego Menandro. Las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Cuando nos asociamos y deleitamos con las malas compañías, corremos el riesgo de adoptar un lenguaje profano, grosero, que corromperá nuestro buen carácter. Nosotros y nuestros hijos debemos evitar no solo las personas profanas, los que viven abiertas, deliberada y descaradamente. Claro, esto está bajo este mismo título, el segundo, despreciando el temor de Dios, los que tienen apariencia de piedad, pero niegan su poder. Nosotros y nuestros hijos debemos evitar no solo las personas que viven abierta, deliberada y descaradamente, despreciando el temor de Dios, los que tienen apariencia de piedad, pero niegan su poder, sino que también debemos evitar aquellos que llamándose hermano niegan su profesión por su manera de vivir. Debemos evitar aquellos que llamándose hermano niegan su profesión con su manera de vivir. Esto también está dentro de lo que es malas compañías, que se llaman hermanos, y algunos de ellos lo sean. No significa que usted puede abrir su puerta y su corazón así porque sí. Primera a los Corintios, capítulo 5, versículo 9 al 11. En mi carta os escribí que no anduvierais en compañía de personas inmorales. No me refería a la gente
inmoral de este mundo, porque entonces tendrías que salir del mundo, sino en efecto explico y ahora de una manera explícita lo que los corintios debieron haber entendido antes con aquella primera carta. Que no anduvierais en compañía de ninguno que llamándose hermano es una persona inmoral, avaro, o idólatra, o difamador, o borracho, o estafador. Con ese ni siquiera comáis. Pastor Piñero dijo esto porque tiene algo contra alguien. No, eso es la Biblia lo que dice. Es la Biblia la que está diciendo esto. Solo porque una persona dice ser hermano en Cristo no significa que lo es. Si profesa ser un hermano, y vamos a ir allá al punto de que lo sea, porque a veces que los hermanos se apartan a tal extremo que es difícil de reconocer que sean hermanos, pero de todas maneras, a veces eso pasa. Lot es uno de ellos, o fue uno de ellos. No debemos tener una comunión cristiana ni relación con esa persona o esas personas. ¿Quiénes son estas personas? Que llamándose hermano es una persona inmoral, avaro o idólatra, difamador, calumnia, borracho, estafador. Con ese ni siquiera comáis. Su estilo de vida, su idolatría, difamaciones o calumnias son cosas que corrompen. En el caso de la difamación, envenenan el alma. Oiga, yo he visto una persona mirarme a mí en una forma tan extraña, 2 veces en mi vida me he dado cuenta, que me miran en una forma tan... No, 3 personas, ahora me acordé de la tercera. Una persona, un pastor, eso pasó aquí, esto es así. Un pastor de una iglesia alrededor, ya está con el Señor él. Estoy en el supermercado en ShopRite. Cuando ShopRite estaba en otro sitio. Bueno, estábamos ahí. Fui a pagar mis cosas, ya él estaba por salir porque ya había comprado. Y me mira y me dice, usted es el pastor. Ese hombre nunca me había visto en la vida. Usted es el pastor tal. ¿Por qué? Porque de aquí se fue un grupo hablando mal, hace muchos años, y definieron el carácter del pastor Piñero a su manera. Y yo le saludé y tranquilo, no hay problema. Tiempo después me llama y me dice, necesito hablar con usted. ¿Por qué? Por esas personas que se fueron de su iglesia, que me habían descrito a mí. Ahora con el tiempo se dieron cuenta que el problema no era Piñero, eran esas personas. Y ahora está buscando mi consejo. No todo lo que brilla es oro. Es triste cuando una persona mira a otra simplemente basado en la experiencia de lo que otra persona dijo. Por esta razón, a veces yo le he dicho a algunas personas, si tú me vas a juzgar a mí, no me juzgues por lo que tú has oído, oye bien. Porque si tú fueras a juzgar, y esto lo añado ahora, a Jesús por lo que otros decían de él, entonces era un glotón, borrachón, todo lo demás. ¿A quién vas a creer? No juzga al Señor con la experiencia que tú tienes con Él, basada en las Escrituras. Nosotros vamos a estudiar las instituciones de Calvino. Y mire, de ese hombre han hablado que todavía, estando muerto, acaban con él.
Si ha habido un hombre vituperado en la historia, ahí está él. Con razón, cuando murió, antes de morir, dijo, esto lo añado yo. Vaya a buscar la lápida, no la encuentra. Él dijo, me entierran y no pongan lápida ni nada. Por lo menos no pueden ir allí. Tú, Calvino, esto es un desastre, esto, aquello y lo otro. Por lo menos evitó, está durmiendo tranquilo. Es decir, lo que queda de su cuerpo. Hermanos, no vayan por lo que ustedes hayan oído de Calvino. Vengan y siéntense a leer lo que él escribió. Vengan a estudiar lo que Dios hizo a través de ese hombre de Dios que todavía continúa trayendo bendición, edificación a la iglesia de Cristo. ¿Sabe lo que a mí me anima muchísimo en todas estas cosas? Yo digo, wow, nosotros estamos por hacer esto, aquello, esto y lo otro para la obra de Dios. Y mira cómo Satanás hace esto, aquello y lo otro. Pero ¿sabes qué, Piñero? Acuérdate, la obra es del Señor. Es decir, nadie podrá impedir que el propósito de Dios con esta iglesia, para alabanza y gloria de Cristo, sea impedido. Llevo 45 años aquí y todavía no ha pasado. Mientras Dios esté con nosotros, hay de aquellos que están contra nosotros. Si andamos en el temor de Dios, si tratamos con nuestro propio corazón, si tratamos con nuestro pecado, entonces, y adoramos a Dios con sinceridad, entonces podemos estar tranquilos y seguros, Dios está en medio de su pueblo. Esta iglesia no lo explica ninguna otra cosa que no sea la presencia de Cristo en medio de ella. Si tú eres creyente, no permitas que tu alma o la de tus hijos sean contaminadas por ese estilo de vida que niega la fe. Un poco de levadura, un poco, fermenta toda la masa. Es fácil dividir una iglesia. Me dan una semana y media y voy por ahí. No, dame un mes. Y encuentro lo que está mal y empiezo a hablar. Y las personas que yo veo que son más propensas e ingenuas, ¿qué hago? Me meto por ahí y simples. Y empiezo a vender el veneno. Cuestión de un mes, 2 meses, usted tiene la semilla de una división que tarde o temprano destruirá a la iglesia, a menos que Dios lo impida. Si tú eres un creyente, no permitas que tu alma y la de tus hijos se contaminen por ese estilo incorrecto, esa manera de vivir mala, de aquellos que a veces, de aquellos que dicen que son cristianos. Ay, pastor, tengo que añadir otra cosita aquí antes de irme. En 2 Tesalonicenses, capítulo 3, Pablo da instrucciones a esta iglesia y él les dice a esta iglesia con qué hermanos no pueden andar juntos. Él les habla de las malas compañías entre los creyentes. Y una de las cosas que a veces yo he dicho aquí a algunos padres cuando vienen, queridos hermanos, ustedes vienen a nuestra iglesia, no la conocen, aquí hay un grupo bueno, aquí hay un grupo de jóvenes, etcétera, adolescentes. Por favor, no piensen que porque los jóvenes o adolescentes están siendo criados en hogares de miembros cristianos de nuestra iglesia, que usted puede simplemente por eso soltar a sus hijos o a sus hijas
por amor a ellos, por favor, no lo hagan. He vivido la triste experiencia de personas que no escucharon lo que yo dije. Porque yo no puedo decir de antemano, mire, esta familia, aquella, yo no puedo hacer eso. A menos que una persona me pregunte, ¡up! Entonces yo digo, lo que podría decir. O debería decir, mejor dicho. No. Hay hogares en las iglesias, hogares cristianos en iglesias, donde los padres escuchan, salen, pero no aplican. Sus hijos se crían como unos paganos y gentiles. Usted no quiere exponer a sus hijos a tales jóvenes. Pero ¿qué dice el texto? Capítulo 6, capítulo 3. Segunda Tesalonicenses, ahora bien, hermanos, os mandamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que os apartéis de todo hermano, que ande desordenadamente, todo hermano, estamos hablando de hermanos, y no según la doctrina que recibisteis de nosotros. Versículo 3. Pero vosotros, hermanos, no os canséis de hacer el bien, y él va a seguir y explicarnos qué es el bien. Y si alguno no obedece nuestra enseñanza en esta carta, señalad al tal y no os asociéis con él para que se avergüence. Sin embargo, no lo tengáis por enemigo, sino amonestadle como un hermano. Observen, Pablo nos dice a nosotros que si una persona cristiana, si una persona que es un hermano, está viviendo desordenadamente, dice claramente, apartate de él. No, pero no está puesto en la disciplina de la iglesia. Es que no tiene que estar puesto en la disciplina de una iglesia si está actuando desordenadamente, está actuando desordenadamente. La razón para apartarse no es si es miembro o no miembro, sino que está viviendo desordenadamente. Esto es hacerles bien. Y si alguno no obedece nuestra enseñanza en esta carta, señalad a tal y no asociéis con él. ¿Para qué? Para que se avergüence. Es que se va a sentir mal, pastor. Pues ese es el punto. Ese es el punto. Que se avergüence. Es que vivimos en una sociedad tan afeminada, tan debilucha. ¿Dónde están las fibras de un hombre de Dios como Josué? Hay padres que dan pena. Más pena dan los padres que los hijos. Pero si alguno no obedece nuestra enseñanza, no te asocies con él, la mala compañía. ¿Quién lo dijo? El Espíritu Santo. Sin embargo, esto no es enemistad. No es que nos convertimos sus enemigos. Entienda tal cosa. No lo tengáis por enemigo, sino amonestadle como un hermano. Nuestra iglesia no está acostumbrada a muchos actos de disciplina o actuar en esta forma, porque Dios por muchos años nos ha librado de cosas. Pero tenemos que madurar, tenemos que pensar bíblicamente, no como niños, no como personas simples, ingenuas. Si queremos realmente amar y hacerle bien a esos hermanos. Pero si te dejas llevar por los sentimientos, porque piensen no mal de ti, porque a la larga esto es lo que tú estás realmente defendiendo, que no piensen mal de ti. Y si eso es así, pobre de tus hijos, porque eso es lo mismo que harás con ellos cuando empiecen a crecer, son adolescentes y jóvenes, para que piensen bien de ti. Y dejarás pasar cosas que no debes dejar pasar. Y dejarás que tus hijas y tus hijos participen de cosas que no deben participar.
que establezcan amistades que a la corta y a la larga no serán de provecho. A la larga no serán de provecho. Hija nuestra, ustedes se quieren casar. Recuerden que la mayoría del tiempo ustedes son las que van a estar en el hogar. Esto es para ustedes. ¿Qué clase de madre tú vas a ser? ¿Una mujer de principio o de sentimentalismo? Nosotros queremos preparar a mujeres aquí en nuestra iglesia. Porque si no las preparamos, no es que nos olvidamos de los hombres, estamos en eso. ¿Qué clase de madres serán? ¿Y qué iglesia será esta? Si aquello que nos molesta es que no piensen más, es que le debemos tanto. Yo doy gracias a todos aquellos que me han hecho tanto bien. Pero cuando llega el momento de decidir a quién yo voy a seguir, cuando es un asunto de conciencia, no es el dinero que me han dado, los privilegios que me han dado. ¿Qué dice el Señor? Porque yo tengo que vivir con una buena conciencia. Ay, pastor, usted dice eso porque no le ha costado aquí. A mí me ha costado hotel, alfombra, muchos privilegios. Y nada menos que en la República Dominicana. ¿Qué clase de mujer tú vas a ser? Nosotros queremos que ustedes sean las mujeres de los próximos diáconos, de los próximos pastores en esta iglesia. Y si no aquí en otra. Pero ¿qué clase de mujer vamos a presentar nosotros delante de estos futuros pastores? Mujeres débiles, sin discernimiento, que su mirada es más en lo externo que en lo interior, que se sienten bien si las halagan, y para eso tienen que vestirse, usted sabe, y a veces un poco seductiva. ¿Qué es eso? A eso es lo que lleva las malas compañías, a que tú te presentes en una forma completamente diferente a lo que es el espíritu de modestia y moderación. Y te han llevado a pensar que lo más importante es cómo tú luces en el Facebook. Algunas jovencitas que hasta la forma en que se toman la foto parecieran que su modelo es Hollywood. Mujeres cristianas. Yo no digo esto para hacer daño. Yo fui joven también. Yo cometí mis errores. Mire, antes de que mi pastor, por unos años en Nueva York, hace muchos años, muriera, tuvimos una buena relación. Yo le invité a él, a su esposa, unos meses antes de él morir, con mi esposa comimos. Y yo le dije, ay, pastor, la verdad es que como joven yo también cometí mis errores. Perdóneme, pastor. Y él se sonrió, me sabía ver los dientes. Y por lo menos decirme, no, al contrario, me recordó de cierta cosa. Pero ¿sabe qué? Yo también cometí mis errores. Así que lo que estoy diciendo aquí no es para atacar a nadie personalmente. No es la misma cantaleta.
es el texto. Estas son las malas compañías que tenemos que evitar y tengo que ser claro. Y tengo que definir. Y eso es lo que a la gente no le gusta, cuando se define, cuando el púlpito define. La gente quiere las cosas en términos generales, ambiguas, para sentir tranquilidad de conciencia, cuando no debería ser. Tú y yo necesitamos una conciencia, buena conciencia, tranquila conciencia, porque está lavada en la sangre de Cristo o porque estamos haciendo lo que Él nos mandó a hacer. Eso es lo que trae tristeza a mi propia alma. Cuando veo mi corazón pero doy gracias que el Señor me lleva a la cruz del Calvario. Es allí donde todos tenemos que ir. No salgas de aquí entristecido o entristecida. Al contrario, Señor, gracias por la iluminación, porque esa es la clase de persona que yo quiero ser para tu gloria, para el bien de mis hijos, para el bien de la iglesia, para adornar la doctrina del Evangelio. Eso es lo que queremos en nuestra iglesia. Bueno, hermanos, ese fue el primer punto de 3 puntos. Y ya se pasó el tiempo. Yo espero en el Señor que dé luz en estas cosas. He aquí que hemos estudiado las malas compañías. Son aquellas que no temen a Dios, que lo muestran en una forma abierta. ¿No? Abierta. Deliberada. Abierta, deliberada y descaradamente. Eso no quiere decir que hay personas que son, oiga, maestros del engaño. Judas era uno. Y pasaron muchos años hasta que finalmente se descubrió, y cuando se descubrió, los discípulos no lo creían. El punto es el carácter. Fíjate en el carácter permanente de una persona. Y cuando pase los límites de las Escrituras, ahí está. Ten cuidado. Ten cuidado. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Porque si tú estás bien con Dios, porque estás cuidando tu corazón, dando muerte a tu pecado, entonces tú vas a saber escoger, vas a tener más luz. ¿Por qué? Porque el ojo de tu corazón estará limpio. Y podrás ver con mayor claridad. Esta semana fui a que me cambiaran los lentes porque ya no puedo verle. Estos ya están con un problema. Espero en 2 semanas que me los den y voy a poder verles mejor. Y voy a poder leer mis notas mejor. Que la visión de las Escrituras nos ilumine en esto. Oren, hermanos, porque lo que estamos tratando es algo que solamente el Señor, obrando en nosotros, nos puede llevar a hacer. En nosotros no tenemos la fuerza. Yo entiendo que nuestra iglesia es una iglesia débil. Mi esperanza es la que debe ser la de ustedes. Que Dios derrame su espíritu sobre esta iglesia para que hagamos o pongamos en obra aquello que el Señor nos dice y que nuestros familiares y amigos puedan ver. Esa iglesia no es de apariencia. Esa iglesia se ve el poder del temor de Dios. Oremos. Oh Padre, queremos pedir la bendición tuya sobre nosotros. Ilumina nuestras mentes y corazones. No permitas que Satanás tergiverse esto que se ha dicho. Y que como padres podamos nosotros tener suficiente conocimiento, piedad,
para guiar a nuestros hijos conforme a tu voluntad. Ven, haz esto, Dios, que esta iglesia sea un monumento de tu gracia, no de cristianos intelectual y teológicamente avanzados, sino un avance en madurez, en piedad, para la gloria de Cristo, el bien de nuestros hijos y las almas que perecen. En el amado. Amén.